Hola, ¿cómo están? Yo soy Juvenal Ursúa y esto es Arsenal Arte Contemporáneo y el día de hoy les quiero platicar sobre Los Diarios de Andy Warhol, una miniserie documental que está en Netflix, es original de Netflix, sobre este gran artista norteamericano, basada en el propio libro que se llama De igual manera. Pero quiero desmenuzar un poquito como la información, capítulo a capítulo, lo que me parece interesante, lo que me parece que llegó a faltar y ciertas oportunidades que creo que se dejaron escapar teniendo la posibilidad de hacer un producto que va a ser visto por una enorme cantidad de personas. Probablemente ustedes ya la vieron, probablemente la vieron anunciada. Sí los invitaría a poder observarla, a poder ver esta serie. Se va muy rápido, son apenas 6 capítulos de 1 hora y cachito cada uno de ellos. Y la verdad es muy interesante porque nos vamos a encontrar con datos biográficos de uno de los artistas que más cambiaron la cultura contemporánea, no solamente de Estados Unidos, sino de forma global. Y creo que todo mundo conocemos por lo menos quién fue Andy Warhol. Por lo menos conocemos su imagen y creo que esta serie permite adentrarnos un poquito más en su vida privada. Vamos a ver si es bueno o eso es malo, pero me gustaría con ustedes desmenuzar un poco esa información, ¿no? En principio, porque está en una de las plataformas de contenidos audiovisuales pues más importantes, que es el propio Netflix, ¿no? Que la mayoría tenemos acceso y que se va a ver en todo el mundo esta serie y tenemos la oportunidad, digamos, como de una forma bastante interesante, bastante que está bien narrada, pero ahorita voy a ir paso a paso con esto que me parece una buena oportunidad para acercarse al artista, ¿no? Una producción estadounidense, dirección de Andrew Rossi, que comienza con esta sinopsis. Tras ser disparado en 1968, Andy Warhol empieza a documentar su vida y sentimientos. Esos diarios y esta miniserie revelan los secretos del hombre más allá del personaje. Me parece difícil encontrar al hombre más allá del personaje porque Andy Warhol siempre era un personaje, ¿no? Siempre actuaba un personaje. Y incluso en la intimidad de la narrativa de los propios diarios, pues Andy Warhol no suelta ese personaje, ¿no? Entonces, al final creo que no importa tanto eso porque Andy Warhol era eso, ¿no? Y hay que entenderlo como tal. Difícilmente podremos encontrar una definición para cualquier persona, incluso para ustedes mismos, de decir esta es la persona y no necesariamente el personaje, pero nos vamos a ir con esta sinopsis que nos propone Netflix. Algo que creo que es muy interesante es que es producción de Ryan Patrick Murphy. ¿Quién es él? Bueno, es un gran productor estadounidense, principalmente de la televisión, pero también con intervenciones cinematográficas importantes. Algunas producciones cinematográficas, más bien televisivas, son Popular, Glee, American Horror Story, Pose, The Politician. Es decir, tiene un montón de producciones que me parece que son fundamentales para entender la cultura contemporánea, sobre todo como Murphy lo ha hecho últimamente, ¿no? Quien ha recibido un montón de nominaciones de premios Emmy, Tony y demás, ¿no? Algo que me pareció interesante que aparece por ahí dice: Murphy se destaca por haber creado un cambio en la narración inclusiva que trajo personajes marginados a las masas, y eso me parece súper importante. Entonces está cambiando esta manera de ver las cosas, esta manera de incluir a personajes que siempre habían estado relegados por cuestiones raciales, de clase, etcétera. Y creo que la manera en que toma Patrick Murphy este reto me parece bastante interesante, ¿sabes? Porque el propio Andy Warhol es un personaje marginado. Parece que no, porque es una gran estrella, porque fue una gran estrella, porque es conocido en todo el mundo. Sin embargo, la propia característica y personalidad de Andy Warhol hace que pertenezca a un grupo, digamos, como poco favorable, por lo menos en un principio, ¿no? Algo que me parece también muy interesante dentro de esta serie es la intervención de varios personajes que vivieron junto a Andy Warhol varias de las etapas en Nueva York, en Estados Unidos, en los 80s, en los 70s, 60s, y que comparten cámara esas vivencias junto con Andy, ¿no? Creo que nutre bastante de una forma muy interesante la narrativa para conocer al personaje. Lo vemos desde el principio de la serie, nos lo ponen desde el primer episodio.
Y esto es que la voz de Andy Warhol es reconstruida por inteligencia artificial, es narrada y de esta manera encontramos un poquito de pues una característica familiar al personaje. No sé exactamente qué tan bien haya sido este tipo de herramienta, pero lo hace interesante también como de conocer y de escuchar. Hay muchas entrevistas que pueden ustedes observar en YouTube y en otros lados en donde escuchamos la voz de Andy Warhol. Me parece que no está, no quiero decir bien hecha, pero no siento como ese acercamiento de Andy Warhol desde una lectura de sus propios diarios, porque la voz también me parece que no tiene esa timidez que se solía encontrar en Andy Warhol. Otra cosa que habría que saber es que estos diarios, después de haber tenido, digamos, como este accidente en donde Valery Solanas le dispara en su estudio a Andy Warhol junto al comisario Mario Amaya, una historia bastante cruel, no aparece aquí. Los diarios los empieza a escribir o a narrar un poco después, y me parece interesante pues porque es una manera de recordar, de grabar, de tener registrada una buena parte de su existencia. Deja de narrar estos diarios apenas 5 días previos a su muerte, lo cual pues es bastante importante como documento, ¿no? ¿Por qué digo narrar? Pues porque todas las noches le llama a su amiga Pat Hackett, quien es la que está pues básicamente haciendo el registro de esto que hacía Andy Warhol. Warhol no los escribía, sino le hablaba a su amiga por teléfono, y es chistoso, ¿no? Está padre porque encontramos más detalles de este propio personaje en la forma de ser. No los escribe, le llama a su amiga y es ella quien va registrando pues estas palabras, lo cual me parece interesante porque tenemos una cantidad importante de ediciones, ¿no? En principio, cada vez que nosotros intentamos hacer un diario o escribir algo, recordar algo, pues va a haber cosas que se nos olviden, va a haber cosas imprecisas. Segundo, que llama a su amiga para que sea ella la que anote. Imaginemos que quizá no anotó las palabras exactas en algunas de las ocasiones, pero pues por lo menos hay un tipo de segunda edición en este caso. Tercero, al reacomodar la información, pues una vez que muere Andy Warhol, lo que intenta hacer ella es hacer una edición para provocar, digamos, posteriormente una publicación. Y en esta última edición, para la publicación, pues hay cosas que se quedan fuera, hay cosas que se editan, que se cambian, que se transforman, permitiendo, digamos, pues por supuesto tener la esencia de lo que Andy Warhol decía. Y después una última edición que tiene que ver con la parte del guión, la cinematografía, esta última etapa, digamos, tanto de grabación y como edición audiovisual, para tener un producto que es lo que vemos finalmente en nuestras pantallas. Es decir, qué tanto de lo que realmente platicaba Andy Warhol estamos viendo ahí, no lo sé exactamente, creo que nadie lo sabremos, pero es un documento interesante. Tanto la obra audiovisual, que es lo que está disponible en Netflix, como la publicación, los diarios de Andy Warhol, igualmente disponible en algunas librerías que ustedes pueden encontrar. Bueno, la serie se divide en 6 episodios. El primero, Señales de Humo, Andy y Jed, Andy y John, Andy y Basquiat, 15 minutos y Amando al extraterrestre. Es decir, 6 episodios distintos, uno en donde tenemos una entrada a conocer al personaje, 3 en donde intervienen 3 personajes masculinos muy importantes para la vida de Andy Warhol. Los 2 primeros con quien tiene un amorío. Basquiat no tiene digamos como esta misma relación, sin embargo sí hay un gran apego, y ahorita vamos a hablar un poquito como de qué es lo que pasa por ahí, ¿no? Algo que siempre vamos a recordar de Andy Warhol y tiene que ver, y lo vamos a encontrar plasmado todo el tiempo, tanto en publicaciones, en textos, en audiovisuales, en videos, son sus frases. Curiosamente, Andy Warhol no es un gran lector. Andy Warhol no leía realmente. Él consumía medios de otro tipo, de otra manera. Los libros los hojeaba y veía más bien las ilustraciones o las fotografías, que era pues básicamente su interés, y su consumo de medios masivos de comunicación pues es bastante amplio, y creo que que impacta bastante su obra, ¿no? Y esto desde pequeño. ¿Por qué?
porque siendo un niño tiene una enfermedad un tanto extraña, el mal de San Vito, y queda en cama durante un buen tiempo, en donde su mamá es quien lo cuida, quien le provee de ciertos contenidos mediáticos para que se entretenga, y son revistas de farándula, de moda, de lo que tiene, digamos, como a la mano la señora Julia Guarjola, ¿no? Tiene una relación bastante apegada con su mamá, y ya lo vamos a observar también un poquito más adelante, ¿no? Pero esta etapa inicial de su vida es importante, en donde es un niño bastante apegado a la religión. Sus padres son inmigrantes, tiene hermanos mayores. Andy Warhol, Andrew Warhol, como originalmente se llama, nace en Pittsburgh en 1928, en plena depresión económica estadounidense, en una ciudad en donde además pues no es como el espacio más positivo, más interesante para crecer, para una infancia. Quizá es una fábrica, es como una fábrica para ciudades como Chicago, Nueva York, en la construcción de ciertos, o en la producción de ciertos materiales para estas ciudades. Está muy apegado también a la parte religiosa de su mamá, y esto va a ser muy importante porque al estar principalmente en la parroquia, digamos, en el templo cercano a su casa, él va a encontrar en estos retablos, en estos cuadros, en estas imágenes religiosas, una forma de retratos que le va a permear en su imaginario para toda la vida, y por eso es que vamos a ver muchos retratos de famosos, de todos los que hizo Andy Warhol después, muy parecidos a este tipo, digamos, como de estética de la divinidad, ¿no? Esta estética religiosa en donde observamos a las figuras con un cierto halo de espiritualidad, que me parece que si lo ligamos la parte espiritual y religiosa con la parte artística, va a ser una producción sumamente enlazada, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en esta parte de ahí, porque hablar de Andy Warhol nos puede llevar a muchas cosas más, pero me parece interesante que nos vayamos más bien con la parte de la serie. Las máquinas tienen menos problemas. Me gustaría ser una máquina. ¿A ti no? En el futuro todo el mundo será famoso al menos durante 15 minutos, que es además el que le da título a uno de los episodios. Y creo que encontramos en estas frases una filosofía de vida bastante interesante para acercarnos, por supuesto, al personaje. Entre algunas de las intervenciones de expertos o gente que conoció a Andy Warhol, me parece una muy interesante, que es la de Jeffrey Ditch, curador y art dealer, que dice: no era solo pintura, era una idea expandida de lo que un artista podría hacer. Y creo que esta manera de entender la obra, entender el arte, me parece muy interesante, porque a diferencia a lo mejor, por ejemplo, de algunas reseñas que aparecen por ahí sobre esta miniserie, dice, por ejemplo, Christopher Knight de Los Angeles Times: es una historia de amor, no del arte, y por eso funciona. Lo que el documental dice sobre las relaciones significativas que tuvo Warhol con el mismo sexo es revelador. Bueno, sí y no. Me parece que si entendemos si entendemos el amor desligado del arte, creo que no entendemos lo que es el arte. Y en el arte caben como todos esos sentimientos, ¿no? Y es una historia que funciona porque también es una historia del arte, porque también entendemos al personaje. Creo que de lo que peca un poco esta producción tiene que ver con eso, con meternos a lo mejor demasiado en las relaciones íntimas de Andy Warhol, y en ella, claro, conocemos al personaje, pero no encontramos realmente nada que pueda ser muy distinto a alguna otra relación de otras personas en ese momento. Y quiero decir que a lo mejor puede ser muy común, pero el personaje no era nada común, era Andy Warhol, y era alguien que cambió todo eso, ¿no? Como el propio Jeffrey Ditch dice, Andy no solo creaba arte, creaba la cultura contemporánea, y no puedo estar más de acuerdo con él, porque definitivamente cambió muchas cosas, y eso es algo que sucede, que está ausente durante estos 6 capítulos. Me parece que hay muchos faltantes, ahorita voy a hablar de ellos, pero creo que tuvieron la oportunidad de hacer una obra mucho más completa. Desconozco si es porque está plenamente basado en los diarios, y en los diarios no existe eso, no los he leído. Habría que leerlos quizá para saber por qué existen todos estos faltantes, y más adelante me voy a referir a principalmente los personajes femeninos que están ausentes
plenamente ausentes en esta narrativa. Están los personajes masculinos, es muy interesante saber sobre ellos, principalmente porque pues me parece que sería una obra mucho más completa, ¿no? Andy Warhol rompió todas las reglas de cómo hacer cine. Decía, por ejemplo, John Waters, cineasta, quien comenta en uno de los capítulos que es Andy Warhol el que acuña el término de cine underground. Y eso me parece además maravilloso y totalmente de acuerdo, porque además Andy Warhol entre el 63 y 68 realiza más de 60 películas, todas ellas bastante especiales, muy distintas a la narrativa hollywoodense, a la de Nueva York también, por supuesto, porque no estaban acostumbrados a hacer cine así, a gastar película como él lo hacía. ¿Por qué? Pues porque se le ocurría, por ejemplo, filmar a un hombre dormido, en este caso a su amigo John Giorno, y hace una película bastante extensa de 6 horas en donde solo vemos a un hombre acostado en una cama dormir durante esa cantidad de horas. De igual forma, filma al Empire State Building en Nueva York durante 8 horas desde que anochece hasta que amanece. Es decir, eran producciones cinematográficas totalmente absurdas, ¿no? También la felación de un hombre, él comiéndose una hamburguesa, muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Lo cual hace que le haya dado un vuelco al tipo de cine, ¿no? O a la exploración cinematográfica. Se acerca a la propia categoría de videoarte. Entonces creo que hace muchos cambios Andy Warhol en la cultura que me parecen súper importantes, ¿no? Continúa y dice, te hacía ver las cosas de un modo diferente. Eso hace el arte, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. El arte está hecho para apuntar, para observar cosas en donde el artista te dice, mira hacia este lado, y creo que eso es una parte interesante y Andy Warhol lo logra. Y yéndonos episodio por episodio, en el primero, como les decía, es una gran introducción para conocer al personaje. Una vez instalado en Nueva York, trabajando también en la moda, en la publicidad. En el episodio 2, titulado Andy y Jet, habla sobre Jet Johnson, una de sus parejas, o su primera pareja, digamos, como importante. Y con Jet Johnson vamos a ver una relación, además, como diametralmente distinta a la que tiene con John Gould, que ahorita platico sobre él. Pero ¿quién era Jet? Era un personaje, además, como mucho más calmado, que le traía paz a Andy Warhol, con quien se va a vivir, con quien forman un hogar. Jet se pone, digamos, como también a chambear al principio en proyectos junto con Andy Warhol. Se deshace un poquito de eso, se va hacia el interiorismo, era un gran interiorista. Andy Warhol creo que termina por no estar cómodo en esa relación que era como muy pacífica, porque pues Jet lo que quería era hacer como prácticamente formar una familia, ¿no? Una familia un tanto heteronormada, por así decirlo, con digamos una pareja que está en su casa, formar un hogar, cuidar a sus mascotas, etcétera. Y la vida de Andy Warhol pues poco a poco iba siendo más turbulenta. ¿Por qué? Pues iba ganando fama, iba siendo un personaje súper importante en Nueva York, y con ello pues venían muchísimas invitaciones a fiestas, a exposiciones, a una vida nocturna cada vez pues más enloquecida, por así decirlo, en lo que es Nueva York en los 70s, ¿no? Terminan, Jet se va con alguien que conoce, con un arquitecto, funda, digamos, como posteriormente su propio hogar con él, abandona a Andy, y creo que en este orgullo de ser alguien rechazado, termina formando una nueva relación ahora con Jet Johnson, ¿no? Es un personaje totalmente distinto, con John Gould. Es un personaje totalmente distinto a Jet Johnson. John Gould lo que hace es ser un hombre metido en la fiesta, es un hombre, digamos, como que le enseña incluso como el mundo drag a Andy Warhol, que tiene muchísima energía, que tiene algo que a Andy Warhol le parece electrizante, que está sumamente atraído a él, y creo que de algún modo es un tipo de perdición al final para Warhol, pero finalmente pues sin eso no hubiera sido el artista que fue, ¿no? Las relaciones con estos hombres que podemos observar en estos capítulos siguen siendo además muy closeteras para Andy Warhol. Andy no se
no termina a lo mejor como por aceptar socialmente eso. Es un Juanga, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Sin embargo, es muy callado, es muy tímido, es muy precavido de lo que hace públicamente con sus parejas y no se muestra tanto así. Al final podemos observar cómo Andy Warhol siempre fue un hombre, digamos, pues muy marcado por ese catolicismo, por la culpa, y Andy Warhol termina reprimiendo muchos de estos sentimientos, ¿no? Al grado de que se siente también culpable por, eh, por tener sexo, pues porque en los 80s viene esta maldita epidemia, este gay cáncer que era llamado gay cáncer, a el SIDA, al VIH, en donde no tenían idea de qué estaba pasando, en donde estaban siendo atacados por todos los medios posibles, por los políticos conservadores, por los medios de comunicación, por una enorme cantidad de personas, achacándoles la culpa a las personas homosexuales principalmente. En Nueva York, que estaban muriendo, ¿no? Que estaban muriendo y que no tenían idea de por qué estaba pasando estas cosas, ¿no? Entonces Andy Warhol se ve envuelto en este tipo de dinámicas. Se le culpa también a Andy Warhol el no haber tenido una participación mucho más activa en defensa de las libertades sexuales, y digo, es difícil poder juzgar con este tiempo de distancia qué es lo que pasaba en la cabeza de Andy Warhol, por qué no lo hizo. Muchos otros artistas, por supuesto, que pues se vieron en ese tipo de práctica activa. Uno de mis favoritos, Félix González Torres, estuvo activamente ahí. Andy Warhol se le mueren personas, se le mueren su exnovio, artistas. Entonces creo que había, digamos, como una presión muy fuerte dentro de un tipo de situación, la del VIH-Sida, totalmente desconocida para entonces, ¿no? En la década de los 80s. Esto además es narrado en el último episodio, en el episodio número 6, y creo que es bastante interesante para entender finalmente a este personaje. Episodios antes, Andy Basquiat, bueno, tenemos la gran relación que tiene Andy Warhol con Jean-Michel Basquiat, un artista que puso en el foco de atención cosas muy interesantes como lo interracial, lo afroamericano. Pero hay una situación un tanto dolorosa también, pues porque finalmente Jean-Michel Basquiat termina pues básicamente quitándose la vida a los 27 años, forma parte de este club de los 27, no tiene quizá esa misma fuerza que tenía Andy Warhol. Me parece que ambos se benefician de esa relación. Andy Warhol estaba en su tercera década siendo importante en Nueva York. Eso es muy importante decirlo, porque no cualquier artista se mantiene 3 décadas en la ciudad más importante para el arte en ese top, ¿no? Por supuesto hay muchos artistas que son muy importantes para entonces y hay quienes duran una buena cantidad de años. Sin embargo, Andy Warhol era un personaje, era una estrella en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso me parece que esta relación es beneficiosa para ambos, porque Jean-Michel Basquiat también se da a conocer gracias a las relaciones públicas con Andy Warhol, a las colaboraciones en el arte, y creo que eso es importante para su carrera. Lamentablemente muere muy pronto, muere muy joven a causa también de las drogas. Y en el documental aparece una frase que me parece apabullante, que de verdad es terrible. Me dio un bajón horrible, porque además lo escuchas así fríamente, ¿no? Dicen que cuando los marchantes oyeron del artista negro con mucho talento, que probablemente moriría pronto por las drogas, corrieron a comprar sus obras. Me parece brutal, ¿no? Me parece... O sea, estos güeyes no fueron corriendo a ayudar al artista que estaba en esta problemática, ¿no? Fueron a comprarle las obras porque sabían que podía morir y que estas piezas iban a subir de precio. Efectivamente subieron muchísimo de precio. Alguna otra vez leí que, por ejemplo, después de su muerte, algunas obras subieron más de 250% su valor económico. Esto es brutal, ¿no? Y es difícil, pero también es una maldita realidad de este sistema capitalista. Suben de precio porque el artista ya murió, porque las piezas son limitadas y porque ya no habrá más, ¿no? Entonces hay una especulación muy grande con la obra de Jean-Michel Basquiat, y creo que es como la parte terrible de esta vorágine que le toca vivir.
apenas en sus 20s, en una edad donde él tampoco podía controlar mucho eso, donde se deja llevar muchísimo por esta situación que le sucede. Él formaba parte también de una camada de artistas muy interesantes que estaban haciendo arte en las calles, entonces había pues un sentido también de irrupción, ¿no? Estaban pintando los vagones del metro y con ello tenían una galería urbana que cruzaba toda la ciudad. Ahí estaban Kid Haring, estaba Futura 2000, entre muchos otros. Entonces creo que Jean-Michel Basquiat junto con Andy Warhol llegaron a ser también un dúo de personajes muy interesante, y esto aparece en uno de los capítulos, y eso sí me parece bastante valioso. Ahora les quiero hablar un poco de los faltantes, ¿no? Porque sí hay cosas buenas que podemos saber de Andy Warhol ahí, un poquito de la escena que se vive en la fábrica. Esto es fundamental porque para entender a Andy Warhol, la forma en que creaba, el consumo de medios masivos, de objetos de producción masiva, tiene una gran importancia. Incluso el llamarle fábrica a su estudio tiene que ver con eso, porque Andy Warhol, recordamos, quería ser una máquina, ¿no? Y la forma de crear pues era de esta manera, como los grandes corporativos y las producciones de productos en masa estaban siendo justamente producidos, ¿no? Entre los faltantes, les decía, tiene que ver con las mujeres, ¿no? Con qué onda con todos los personajes femeninos que estuvieron ahí. Es decir, podemos tener, por supuesto, la parte del chisme bastante agradable que es como cómo se lleva con estos personajes masculinos, cómo son sus amores, cómo interacciona, pero aunque no haya tenido, digamos, como esta misma forma de vinculación con algunas de ellas, me parecen personajes importantes. Nuevamente, desconozco si esto no aparece en los diarios y es por eso que no está, pero sí me parece que tuvieron la oportunidad, pues en esta producción de Netflix, de meterle más carnita y hacer un poquito más interesantes cada uno de los capítulos, porque de repente sí flaquean estos episodios que en donde me gustaría que fueran también más movidos, porque hay gente a quien a lo mejor dice, pues ya me aburrí en el tercer capítulo, ya no la termino de ver, y creo que más adelante sí vienen capítulos más interesantes, ¿no? Pero bueno, no está Eddie Sedgwick. ¿Qué pedo? ¿Por qué no está Eddie Sedgwick? Una actriz, actriz y modelo, que además hay una película buenísima que les quiero recomendar, seguramente habrán visto, probablemente, es del 2006 y se llama Factory Girl. Y en ella encontramos una relación muy interesante, una relación sumamente tóxica que se da entre la propia interacción de Eddie y el propio Andy Warhol, en donde vemos incluso la participación de Bob Dylan, o por lo menos en el personaje, que aparece en el estudio, en la fábrica de Andy Warhol, ve sus obras y tiene comentarios además como muy despectivos sobre el trabajo de Warhol, como muchísima gente lo ha tenido, como incluso yo lo he tenido, porque suele parecer un trabajo bastante banal y bastante desechable. Sin embargo, creo que lo importante de Andy Warhol tiene que ver con la reflexión un poco más filosófica sobre la cultura contemporánea estadounidense y que permea a la cultura global. Bueno, no está Eddie Sedgwick, porque no sé. Tampoco está Nico. Y Nico, cantante alemana que llega para formar parte de The Velvet Underground, sugerido y básicamente obligado por Andy Warhol, que hace la producción del primer disco de los Velvet Underground, en donde después Lou Reed se harta, dicen, ¿sabes qué? Al diablo con esto, nos vamos a separar porque nosotros sí queremos tener una banda de música, y Andy Warhol pues no quería necesariamente eso, no le interesaban las giras ni demás, quería tener una banda, quería participar en su estética, hacía contenidos psicodélicos y audiovisuales para las presentaciones. Creo que hizo aportaciones además buenísimas, ¿no? Como la propia portada de la banana, que se retiraba este plátano del propio disco y decía algo así como de pélame y mira que hay adentro, ¿no? Una cosa así. Es decir, cambió muchísimas cosas en la música también, cambió cosas en el cine, como ya dijimos, cambió de forma interesante esta parte de la música, modificó
una forma de ser también en las revistas, con su propia revista Interview, en donde hacía entrevistas también muy distintas para conocer a los personajes y a los famosos de un modo distinto, y hacía además pues las portadas para esta revista, las cuales pues finalmente si tenías un ejemplar de esta revista, te estás teniendo un Warhol, ¿no? Un Warhol original. Creo que esa parte es muy interesante. Cambia la arquitectura también porque antes no eran tan bien valorados los loft. Ya existían, ya había gente que los usaba, pero no estaban vistos así, ¿no? Andy Warhol los pone de moda. Andy Warhol muchas veces no llega en primer lugar, pero es el que mejor lo hace. Y pasa esto, ¿no? Llega, planta su estudio, su fábrica, ahí filma películas, ahí tiene conciertos, ahí hacen fiestas, ahí produce arte, ahí hace grabaciones de televisión, de cine, de lo que tú quieras. Es su espacio también vital, ¿no? O sea, vive en otro lado, pero también es un espacio vital donde está todo el tiempo, y creo que hace muy atractivo el concepto de loft dentro del arquitectónico, ¿no? Hace el proyecto de los art cars con la BMW, y creo que también es un hit bastante interesante porque lleva el arte a otros espacios tangibles, como los coches de la NASCAR corriendo ahí afuera, ¿no? Es decir, hace muchas cosas, y creo que todas estas aportaciones pues no son tan visibles, ¿no? Incluso Warhol TV, vemos una partecita ahí mencionada durante la serie, pero es un gran antecedente de lo que va a ser MTV. Y eso me parece brutal, porque MTV cubrió la cultura de los 80s y de los 90s como nadie, incluso un poco en los 2000s, más o menos tirándole ya hacia algo más actual, pero definitivamente pues todos conocemos la importancia que es MTV, y Warhol TV tiene esa pues me parece ese dote en donde observamos pues seguramente referentes muy importantes para la nueva televisión norteamericana. Me había saltado, pero bueno, además de Eddie Sedgwick, de Nico, la tercera mujer que me parece que hace falta en esta serie es doña Julia Warhola. ¿Qué pedo? No está Julia, la mamá de Andy Warhol, que es muy importante no solamente en su infancia. Una vez que muere, que queda viuda y que muere el padre de Andy Warhol, se muda Julia a Nueva York junto con Andy. Viven un tiempo juntos, después se muda, pero finalmente es un soporte anímico, personal, muy importante para Andy Warhol. ¿Por qué no está? No entiendo. ¿Por qué no está más marcado? No lo sé, pero es uno de los faltantes que me parece que son súper importantes para poder entender finalmente al personaje como lo propone justamente esta serie, ¿no? Finalmente, creo que habría muchas cosas de las cuales podemos hablar de Andy Warhol, de toda su obra, la cual es interesantísima. Sin embargo, los diarios de Andy Warhol se traduce a estos 6 capítulos, de los cuales podemos acercarnos al personaje, ¿no? Y me quedo finalmente con una parte dentro de una crítica que hace Walter Lescano en Indie Hoy, que me parece interesante y se los quiero compartir. Andy Warhol era fascinante porque tuvo varias vidas que parecían totalmente inconexas. Incluso estuvo muerto clínicamente luego del disparo de Barrel y Solana el 3 de junio de 1968 y revivió en el hospital. En su arco narrativo hay cronología, pero no hay lógica. Hay muchísima fragmentación y por eso hay tantas versiones contrapuestas sobre los mismos hechos. Las obras de Andy Warhol resisten el paso del tiempo. Están al alcance de cualquiera. Su arte atravesó las clases sociales. Y quizás esa sea la verdadera pregunta en el corazón de esta serie. ¿Cómo se atraviesa el tiempo sin caer en el olvido? Los diarios de Andy Warhol, una producción original de Netflix disponible en esta plataforma. Les recomiendo mucho que la puedan ver. Comenten en este video qué les pareció, por favor, si pueden compártanlo, denle like, suscríbanse, todas estas cosas que me van a ayudar mucho. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Esto fue Arsenal, Arte Contemporáneo, un podcast para hablar de arte. Un podcast.